Saludos, mi nombre es Diego Mendoza y sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de derecho, acerca de leyes, y para ello nos acompaña Andrea Rondón, quien es doctora en Derecho, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, es directora del Comité de Derecho de Propiedad en Se Dice Libertad, es también directora académica en el Instituto Ludwig von Mises de Venezuela y es miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Además, tiene múltiples artículos publicados en el periódico El Nacional. Profesora, bienvenida a La Ventana Rota y quiero que iniciemos, quiero iniciar contándole una anécdota. Partamos de allí. Hace unos días atrás conversaba con un grupo de amigos acerca de lo que eran las diferentes leyes del trabajo y de lo que eran los despidos, eh, de lo que era un salario mínimo, y surge la cuestión de que ellos, la mayoría de las personas que estaban allí conmigo, sobre lo que sustentaban su posición era que los despidos, por ejemplo, que era el tema que tratábamos, justificados, tenían que ser justificados porque la ley lo dice, o que tenía que existir un salario mínimo establecido por el Estado porque la ley lo dice. Y así se basaban, era en eso, en que la ley lo decía. Y yo soy de los que parten de que no necesariamente porque lo diga la ley, algo tiene que ser correcto. No sé cuál es su posición, cómo es su manera de ver el derecho. Bueno, si algo nos demostró el siglo XX con el surgimiento de regímenes totalitarios como el régimen nazi, es que formalmente puedes tener el título o puede tener el título de constitución o formalmente puede tener el título de ley y sin embargo en los hechos materialmente no lo es. Por ejemplo, Cuba tiene una constitución y nadie al día de hoy puede negar que es una dictadura desde el año 59. Eh, pero no es una constitución en términos de derecho, del Estado de Derecho, en términos de contemporáneos, que tienen que tener dos condiciones concurrentes: limitar el poder del Estado y un reconocimiento efectivo de derechos y libertades. Ninguna de las dos las tiene. Y debo decir con lamento que nuestra constitución del año 99 tampoco tiene esas condiciones. Es una constitución de título. En nuestro caso, nuestra constitución llega incluso de manera inconstitucional. La Asamblea Constituyente del año 99 ni siquiera estaba prevista como un mecanismo en la Constitución del 61. Llega arbitraria e inconstitucionalmente a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia, que era anterior a la Constitución del 99. Las instituciones anteriores, bastante debilitadas, bastante precarias, en esa democracia precaria, permitieron lo que estamos viviendo hoy en día, y el primer punto de quiebre fue permitir la convocatoria de esa constitución cuando no estaba previsto en la constitución del 61. Puse este breve ejemplo, pero también, por ejemplo, inicié hablando del régimen nazi. El régimen nazi tenía un ordenamiento jurídico, tenía leyes que sustentaban la creación de guetos o esos campos de exterminio, la discriminación por tu condición de judío, la discriminación por tu condición de homosexual, la discriminación por ser opositor al régimen nazi. Eso estaba previsto en la ley. Eso no lo hace una ley en el sentido material del término. Una ley desde el punto de vista liberal, y Hayek, uno de los liberales del siglo XX de la Escuela Austríaca de Economía que vivió en carne propia el régimen nazi, señala que una ley es aquel instrumento que permite el ejercicio efectivo de derechos y libertades. Este no es el caso. No permite el ejercicio efectivo de derechos y libertades. Y si vamos un poquito más allá, vamos a lo que estamos hablando ahorita, de la inamovilidad laboral o del salario mínimo. Esas son intervenciones arbitrarias del legislador en algo que debería ser de la esfera única y exclusivamente de las partes, de la autonomía de la voluntad de las partes. Se está metiendo en una relación de privados, así sea laboral, así una de las partes se llame patrono y otra parte se llame trabajador, pero es una relación contractual, es un
contrato. Como contrato, las partes tienen el derecho a decir cuándo termina una relación contractual, una relación en este caso laboral, y en este caso, gracias a la inamovilidad, el decreto de inamovilidad laboral no puede hacerse, por cierto. Establecer las condiciones y términos y condiciones comerciales en los que se da esa relación. Y el precio, el salario mínimo no es posible, ya te lo estoy imponiendo un tercero, ajeno a la relación. Y el precio, el salario mínimo, ¿por qué te digo precio? Porque se ha salido la palabra precio, porque el salario mínimo termina siendo una especie del precio de fijación de precios, Claro. tan solo que en el tema laboral. Y eso es una arbitrariedad en la libertad económica de las partes, en el ejercicio de su derecho a la propiedad, porque no puedes disponer libremente de tus activos ni de cómo vas a organizar tu compañía. Entonces, esto sí perfectamente está establecido en la ley, en muchos casos decretos presidenciales, ya la mayor parte de nuestro ordenamiento jurídico son decretos presidenciales, ok, está establecido allí. Sin embargo, eso no significa que debamos acatarlo porque está en la ley. No tiene las condiciones de ley en el sentido de lo que hemos venido hablando y además termina violando derechos y libertades de los particulares, en este caso de la libertad de empresa, en este caso del derecho de propiedad, por ejemplo. Por supuesto. Y en este sentido, ¿cuál debería ser en sí el papel de un legislador, por ejemplo? Porque lo que uno suele escuchar es que en lo que se espera que hagan los diputados en las asambleas legislativas, ¿sí? Los miembros de las asambleas legislativas, es que creen leyes, que mientras más leyes, parece que estuvieran trabajando más y sea todo para mejor. Pero realmente, como usted dice, un régimen totalitario, una dictadura, bien puede tener una base legal, ¿sí? Creada por ellos mismos. Entonces, ¿hasta qué punto cuál es el papel que debería realmente una sociedad eh, realizar un legislador? Bueno, yo siempre he hablado de un legislador limitado. Yo no estoy hablando de eliminar el rol del legislador. El poder legislativo es necesario dentro de un Estado de Derecho. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Sin embargo, desde el punto de vista liberal, no sé si han escuchado hablar, el liberalismo propugna libre empresa, libre mercado, defensa y garantía de la propiedad y gobierno limitado. Sí, Un gobierno con funciones esenciales nada más, que desde el liberalismo clásico es seguridad y justicia, nada más. Y no esta suerte de intervención en el mercado, por ejemplo, lo que tú acabas de hablar de inamovilidad laboral, el salario mínimo es intervención en el mercado. Y no debería ser, el Estado no debe intervenir en el mercado, es una libre dinámica entre particulares. Eh, y una expresión en el derecho de gobierno limitado es un legislador limitado. Cuando yo hablo de legislador limitado es porque primordialmente la fuente primigenia debería ser la autonomía de la voluntad de las partes, no la ley. Y de forma subsidiaria, el legislador, donde las partes no han establecido acuerdos, subsidiariamente puede participar el legislador. Y lo que te estoy diciendo no es algo como que estoy descubriendo el agua tibia, porque en realidad no es así. Si vemos nuestro Código de Comercio de 1955, que todavía no ha sido tocado expresamente, aunque sí por distintas resoluciones, decretos, etcétera, prevé que los accionistas de una sociedad mercantil establezcan los acuerdos y las reglas de cómo se van a llevar entre ellos y sus relaciones con terceros. Y donde los accionistas no establecieron nada en su documento constitutivo, que es en donde se establecen las reglas de juego en una compañía anónima, el legislador supletoriamente podrá resolver. Entonces, es un legislador limitado, no debe inmiscuirse o no debe buscar regular el mercado, por ejemplo, que es una de las defensas que yo siempre digo a ultranza, pero además debe ser subsidiario a la principal fuente de derecho para mí, que es la autonomía de la voluntad de las partes. Y esto no significa que yo estoy orillando al caos, porque cada vez que yo hablo en estos términos, la gente dice, pero me estás quitando el piso. No, te estoy cambiando el piso. Lo que tú pensabas tradicionalmente que el piso debe ser la ley y la constitución como tótem sagrado, como el imperio de la ley, te estoy diciendo que ahora el piso sea la autonomía de la voluntad de las partes.
Y esto no significa caos, esto puede significar tal vez visos de anarquía, que es distinto. La anarquía es ausencia de Estado, no ausencia de reglas. Aquí las reglas no es una producción centralizada, por ejemplo, un parlamento, sino la producción de las reglas está descentralizada entre los particulares. Pero hay reglas, hay un orden, tan solo que el orden lo imponen los particulares. Eh, Obviamente, cuando yo hablo en estos términos, mucha gente va a decirme, pero caramba, ¿qué fe ciega tienes en el ser humano? Y yo digo, sí, pero yo prefiero eso a la fe ciega que tú tienes en el Estado. Porque cuando me hablas de eso, cuando me dices, me estás quitando el piso, aquí el legislador no va a regular esto, al fin y al cabo estás buscando la solución en el Estado. Entonces, estás generando o estás teniendo mucha confianza en un ser humano con poder, porque al fin y al cabo el Estado no es una entelequia, son seres humanos con poder. Eso hay que verlo. Entonces, ¿por qué no crear, por qué no cambiar la confianza de aquí en el Estado, aquí en el individuo, en el mercado, en nuestra toma de decisiones? Y también somos controlables. Y como yo no estoy eliminando las instituciones, los tribunales pueden actuar, pero es un control posterior, no es un control previo, que es el que establecería el legislador, que parte de la mala fe. Cuando el legislador regula, lo que está es partiendo de la mala fe del ciudadano, es partiendo de ese leviatán del que nos hablaba Hobbes. En cambio, los liberales partimos de nuestro instinto es buscar hacia la libertad. John Locke. Lo que busca el hombre en estado de naturaleza es libertad. Obviamente tenemos partes racionales e irracionales. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero para esa irracionalidad estamos hablando de tribunales, estamos hablando de un legislador limitado, de un control posterior. Pero primero vamos a apostar por las potencialidades y capacidades del ser humano. Claro, por supuesto. No, y en ese sentido creo que se acerca mucho a lo que dice el legislador argentino Rojas, ¿sí? Cuando habla de la necesidad de separar el Estado de lo que es el derecho, ¿no? Que muchas veces el Estado arropa todo, interviene todo, como lo venimos diciendo, e incluso la labor del derecho, que al final, que es cuando se establecen las leyes, las diferentes normas, empapa todo lo demás, lo que es la parte económica, lo que es la parte cultural. Entonces, ¿considera usted que dentro de esta limitación que se debe hacer del Estado, estaría también la necesidad de separar al Estado del derecho? Sí, no, totalmente. Y esa idea de Ricardo, que Ricardo de hecho no es legislador, él Ok. es juez jubilado. Y de hecho, tal vez por su condición de juez, es que él puede llegar a estas reflexiones más que de legislador. Él siempre ha sostenido, y yo recomiendo, si son estudiantes de derecho, tus espectadores o incluso para el Lego, que sigan a Ricardo Manuel Rojas, porque tiene una visión moderna y liberal del derecho que no siempre, porque el liberalismo siempre lo matan a temas de filosofía política o temas económicos y el derecho queda como un poco relegado. El derecho también es importante tener esta perspectiva y que sea permeado por esta visión liberal. Pero el hecho de que Ricardo sea juez o haya sido juez porque está jubilado no es casual. Él dice que esta forma de entender el derecho es más fácil en el common law, en el derecho anglosajón, que es el derecho del juez, del precedente, del caso particular, que en el civil law, que es el derecho tradicional latinoamericano, de España, hispanoamericano, en donde le ponen un gran acento y una gran responsabilidad al legislador. Entonces, claro, él como juez puede ver cómo el juez puede resolver en muchas mejores circunstancias que el legislador. Y ciertamente Rojas introduce esta reflexión. Nosotros en nuestra época moderna buscábamos la separación de Estado e Iglesia. Perfecto. Y también hemos buscado la separación de Estado y mercado. Los liberales hemos procurado eso. Pero un gran avance también sería esa gran separación entre Estado y derecho. ¿Y cómo ocurre esa separación entre Estado y derecho? Partiendo de la base de que la fuente principal, primigenia, debería ser la autonomía de la voluntad de las partes, teniendo en cuenta que el rol del legislador sea limitado y subsidiario. Sí, no, y de hecho, pues pienso que además, como uno suele ver, ¿no? El derecho
es como un compendio, un gran cúmulo de leyes rígidas que crean funcionarios dentro del Estado y que hay que seguirla de una manera ciega porque eso es lo justo. Y pienso que esta otra parte, ¿no? Lo que decía, lo que dice Ricardo Rojas, lo que decía Hayek, es que el derecho es más algo evolutivo, algo que muchas de las normas, bueno, las normas nacen de manera espontánea, ¿sí? Y que luego la van asumiendo los individuos dentro de una sociedad al ver qué es lo que funciona, ¿sí? Entonces, sería más entender el derecho y intentar difundir el derecho desde este otro punto de vista, desde el punto de vista liberal, y no sé si esto es lo que está ocurriendo, por lo menos aquí en el país, en las escuelas de derecho, pero tengo entendido que usted, según los artículos que he podido leer suyos, intenta focalizar el derecho de esta otra manera, que sea algo más eh, de analizar y de entender de que son normas para la sana convivencia, pero que pueden bien surgir en un orden espontáneo. Totalmente. Y tú has mencionado una frase clave dentro de la Escuela Austríaca de Economía. Se parte de la evolución, teoría evolutiva. Las principales instituciones que tienden a proteger y permitir el ejercicio de derechos y libertades del individuo no son impuestas, no son creación artificial, no son creación estatal, son creación, sí, del ser humano, pero no como un designio humano donde hay una planificación, donde hay una mano detrás que dirige y cómo se crea la institución, porque no, surgen espontáneamente, como bien señalas, otro término también muy característico de la Escuela Austríaca de Economía, orden espontáneo, y es que surge de las necesidades, de cubrir necesidades de los individuos, ensayo y error. Y ensayo y error es importante. Aquí nadie está diciendo que el mercado no vaya a tener errores. En el derecho, de este modo, no hay errores porque estamos hablando, si la fuente es el ser humano es imperfecto. Sí. Pero se espera que, viendo los resultados, hayan ajustes. Tú escojas un término, partiendo de la perspectiva utilitarista, tú escoges la que más te resultó de las alternativas, la que más te resultó para tu calidad de vida, para mejorar la situación en la que estás o eliminar un malestar en el que te encuentras, porque todos nacemos con un objetivo y en procurarnos nuestro proyecto de vida es que han surgido estas instituciones, y por instituciones hablo mercado, el dinero es una institución también, el derecho en este caso también, y hasta el Estado es una institución evolutiva. Los seres humanos hemos conseguido a lo largo de la historia que es necesario, pues, un mal necesario, pero que es necesario un tercero imparcial que dirima o que participe en nuestra dinámica como individuos. Y ahí está el Estado. Yo intento llevar esta idea del derecho como institución evolutiva, como un conjunto de comportamientos y de experiencias, es algo muy parecido a lo que es la costumbre. El derecho termina siendo muy parecido a lo que es la costumbre, y esto reafirma lo que te venía diciendo, que el common law, como tradición de derecho, es como que el más permeable a estas ideas, más que el civil law, que nosotros somos extremadamente legalistas, que nosotros somos extremadamente la boca del legislador, muy poca participación del juez. El juez es la boca del legislador. Eso suena como que del siglo XVIII, XIX, pero sigue siendo muy, muy hoy en día. Venezuela es un caso muy atípico porque con el surgimiento de la Constitución del 99 se le quitaron muchas competencias a la Asamblea Nacional, antes al Parlamento, y se las atribuyeron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no porque creían que el juez tenía que tener un rol más preponderante dentro de la dinámica de nuestro día a día, sino porque lo utilizaron como una herramienta política para implosionar el ordenamiento jurídico que teníamos, a crear y transformar uno que les permitiera mantenerse en el poder. Entonces,
esa visión legalista que tuvimos en algún momento y que siempre hemos tenido en nuestra cultura jurídica, ha tenido este quiebre con la participación de la Sala Constitucional y del resto de las salas. Pero no por creer que el juez deba tener una mayor participación y limitar la actuación del legislador, sino porque le sirvió como el mecanismo perfecto para sostenerse en el poder. Las escuelas de derecho, ante la toma y el secuestro de instituciones a partir de la Constitución del 99, han tratado de anclarlo en conceptos muy propios del derecho, la jerarquía de las fuentes, y parten de conceptos también errados. Es decir, parten nuevamente del imperio de la ley, parten de conceptos decimonónicos que no nos han permitido el mejor desarrollo como seres humanos. Entonces, yo trato con el auxilio de filósofos morales como Adam Smith, que siempre lo asocian como el padre de la economía. Sí. Él incluso sus aportes en economía son un poco más cuestionables. Es filósofo moral, él da las bases de esa mano invisible. El mercado somos todos participando en esto y que recogen luego los austríacos como Karl Menger y mucho después Mises y Hayek. Y yo intento, a través de autores como Adam Smith, los austríacos del siglo XX como Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía, y Mises, Ludwig von Mises, su padre intelectual, Bastiat, y autores mucho más recientes como puede ser Ricardo Manuel Rojas, Enrique Gersi de Perú. Yo intento, y el hijo también está metido en estos temas, yo intento mostrar otra cara de lo que es el derecho y una visión liberal del derecho, y tomo temas tradicionales, muestro cómo ha sido la historia que nos han contado y lo confronto con la historia que nos cuentan, por ejemplo, los liberales, que no necesariamente te digo que te compres mi historia, pero por lo menos que veas también otras historias, porque lamentablemente en las escuelas de derecho solamente te cuentan un lado de la historia. Exactamente, sí, por supuesto, para que los mismos estudiantes puedan eh, analizar, ¿no? Y llegar a una conclusión por ellos mismos. Ahora, ya para finalizar, porque se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero quisiera muy brevemente preguntarle eh, acerca de cuál es el papel que juega la propiedad, ¿sí? Dentro de una sociedad, el derecho de propiedad. Usted como parte como directora del Comité de Derecho de Propiedad en Cediza Libertad, ha expuesto varios trabajos acerca de este tema y cómo se ha violado la propiedad aquí en el país, en Venezuela, y cuáles, por ende, las consecuencias de la violación a la propiedad y por eso, cuál es el papel que juega su respeto. Bueno, yo siempre he tratado de sacar de la idea de la gente que se tiene hasta ahorita de que la propiedad es algo económico patrimonial. La, Nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo y son nuestras ideas y el resultado de poner a trabajar nuestro cuerpo y nuestras ideas. En consecuencia, la propiedad es algo sumamente humano y es lo que nos permite llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Lo que tú escojas hacer con tu vida, la forma de hacerlo, necesariamente necesitas de un sustrato material, necesitas de una propiedad para llevarlo a cabo. Y defender el proyecto de vida que tú escoges y no un impuesto necesita autonomía e independencia respecto del Estado y de terceros. Necesitas ser propietario o que tengas la posibilidad de luego, de tu trabajo, de tu mérito, ser propietario. Entonces, el concepto que yo defiendo de propiedad es un concepto profundamente humano y ético, que va mucho más allá de lo económico y patrimonial. Y cuando ocurrieron las primeras violaciones a la propiedad, no afectaron al gran empresario o al gran hacendado solamente. Como la propiedad tiene esta dimensión, si se quiere, institucional, más allá de un derecho subjetivo de alguien en particular, sino lo que te permite llevar a cabo tu proyecto de vida y que no te lo imponga, sobre todo o especialmente el Estado, quien es el que tiene principalmente esas pretensiones. La propiedad se erige como fundamental, ética, humana, mucho más allá de lo económico. Y cuando atacan al otro, eventualmente te están atacando a ti, porque no se van a quedar con eso, sino eventualmente toda dictadura va a tocar a tu puerta.
Y cuando afectan al comerciante, están afectando luego tu eventual posibilidad de elegir entre distintos productos, porque al afectar a ese empresario, están quitando productos del mercado y en consecuencia, y del otro lado, te están quitando opciones para elegir. Entonces, al fin y al cabo, cuando atacan la propiedad de otro, en última instancia también están atacando tu proyecto de Sí, vida. Y eso es lo que yo intento demostrar, o siempre intento demostrar, no está demostrado, pero lo que intento es que cale en la mente de cada quien cada vez que afecta la propiedad del otro, no es solamente del otro. Yo creo que últimamente creo que se ha tenido mayor conciencia de eso. Y los ataques sistemáticos que hemos tenido, porque ha habido una política sistemática de destrucción de la propiedad, donde ha habido dolo, donde ha habido una actuación intencional, dolosa del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y a veces omisiones, pero que han llevado a la destrucción de la propiedad, nos permite allanar el camino para hablar de crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad no es solamente ese acto inmediato violento son los asesinatos, desapariciones forzosas, secuestros, sino también el crear condiciones hostiles para la sobrevivencia y la supervivencia. Y eso implica afectar la libertad de contratación, la propiedad privada. Eso también forma parte de una política que lleva en sí el crimen de lesa humanidad, como está previsto en el Estatuto de Roma. por supuesto. No, y son temas interesantes e importantes, creo, a tratar a discutir. Profesor, me gustaría tener más tiempo. Creo que vamos a tener que volvernos a reunir en un próximo programa porque quedan muchos temas. Me gustaría conversar con usted acerca de la posición que tiene Rothbard con respecto a la propiedad. Él hablaba era de que un delito sería una agresión directa a la propiedad o que exista la amenaza de agresión a la propiedad de la persona, como usted dice, tanto de la primera propiedad que es el cuerpo como los bienes que pueda poseer esta persona. Y en ese caso, pues me gustaría que conversáramos acerca de lo que son los derechos intelectuales que se podrían tocar allí y lo que el profesor Ricardo Rojas viene trabajando, que es si la inflación debería ser considerado un delito. Pero vamos a dejarlo para un próximo programa. Muchas gracias y será hasta una próxima. Para todos ustedes que nos ven, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y comentar, opinar acerca de lo que hemos estado conversando hoy, acerca de lo que es el derecho, lo que son las leyes. Hasta un próximo programa.